voy a poner por aquí un ratito, mis chiquis. Un ratito. Les he preparado así volando, porque como yo les he dicho que les voy a entregar material, pues entonces tengo que tener material listo para que poder compartir con ustedes. Y el día de hoy no iba a trabajar economía, pero bueno, estamos trabajando economía, así que ya lo hice y lo vamos a poder compartir y poder pues trabajar, ¿no? A ver, vamos a trabajar entonces el tema de necesidades, bienes y bienes, ¿no? Que corresponde a esta semanita en tu ciclo semestral. Este es un material que eh, es bastante bueno. Todos son preguntas de eco, así que vamos a trabajarlo, no hay ningún problema. Voy a compartir pantallita, ¿ok? Vamos a compartir pantalla. A ver, mis chiquis, vamos a compartir pantalla. ¿Dónde están? A ver, a ver, vamos a ver. Ujú. A ver, un ratito, voy a bajar el otro material también que aquí está. Listo, 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 listo. Excelente. Ya, ahí están los dos materiales. Ujú, ya. A ver, vamos entonces a compartir el material teórico. Vamos a trabajar lo que corresponde al tema de necesidades, bienes y servicios. De hecho, un material como para semestral, ¿ya? Es un material que no está muy cargado, es un material muy ilustrativo, así que ahí tú lo vas a ver, ahí tú lo vas a ver. Ujú, ya, listito para compartir. Y vamos a ir profundizando en algunos conceptos que van a ser buenos para ti. Ahí está, ya lo estoy compartiendo. No sé si lo están viendo ya. A ver, creo que ahí todavía no sale, ¿no? Listo. Ahí sale, ¿lo ven? Ahora sí lo ven, ¿no? Listo. Perfecto. Ahora sí, dicen. Gracias. Gracias totales, mis chiquis. Vamos entonces a trabajar este material. Y cuando hablamos nosotros de necesidades, ¿a qué nos referimos? Una necesidad es una sensación de falta o carencia de algo. Algo me falta, no lo tengo, siento en mí una necesidad, ¿no? En mi organismo se está generando una necesidad. Eso es justamente lo que sentimos en todo momento, desde que el hombre está sobre la tierra, pues siempre ha tenido y seguirá teniendo necesidades, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica justamente de que nosotros busquemos la manera de satisfacerlas, busquemos la manera de poder concretar justamente su término, es decir, el término de las necesidades. Estas necesidades pueden ser de orden fisiológico, psicológico, social, cultural, afectivo, religioso, social, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser múltiples, ¿no? De múltiples aspectos. Y también vamos a tener en cuenta que toda necesidad va ligada a un deseo de poder satisfacerla, requiere justamente de ser satisfecha para poder llegar a un equilibrio fisiológico o psicofisiológico. Por ejemplo, cuando tenemos sed, ahí está en la imagen, ¿no? Y tenemos sed, ¿estamos bien? No estamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sintiendo en nuestro organismo una necesidad. Cuando tenemos sed, pues justamente no nos sentimos bien, igual cuando tenemos hambre. Tú no dices, tengo hambre, dices, ¿no? Tú dices, ay, tengo hambre, no he comido, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estás preocupado, estás angustiado de que no has podido satisfacer tu necesidad, pero cuando ya has podido satisfacer, ya has podido concretar ese proceso, pues te sientes feliz, ¿verdad? Te sientes pleno. Así es. Entonces, son dos momentos, ¿no? El momento de la necesidad y el momento de la satisfacción. Son dos momentos opuestos, por así decirlo. Vamos a hablar ahora del proceso de satisfacción de necesidad. Vamos a recordar. ¿Cómo puede iniciar este proceso? Por ejemplo, inicia con la necesidad en sí, ¿verdad? Tengo sed, por ejemplo. Entonces, esa sed se va haciendo más profunda, más fuerte. ¿Y qué viene? Después de la necesidad que viene, así es, viene el deseo, ¿verdad? Claro. El deseo, tú sabes que es más fuerte, ¿verdad? Que la propia necesidad.
¿El deseo qué es? Es la representación mental de lo que quiero. Por ejemplo, te imaginas, bueno, yo sé que tú no te vas a imaginar una botellita con agua, ¿no? De repente te imaginas una gaseosa, un refresco, una chicha, un maracuyá helado, ¿no? Claro, pues porque es lo más rico, ¿sí o no? Claro, pero estás imaginándote ya qué quieres para satisfacer esa necesidad, o de repente también un buen vaso con agua, ¿no? O una botellita con agua por ahí. Entonces, a eso se le llama deseo. Deseo es la representación mental de lo que yo quiero. Posteriormente, ¿qué viene? Ya no puedes más y vas a buscar lo que quieres y realizas para ello un esfuerzo físico. El esfuerzo físico radica en la búsqueda de aquello que se requiere para satisfacer la necesidad. Y posteriormente, cuando ya lo tienes, ¿qué haces? Lo consumes. En este caso, bebes tu agua. ¿Se entendió? ¿Y qué se concretó con eso el proceso de satisfac? ¿Sí? Bueno, así es. Muy bien, Christopher. Ahora vamos, por ejemplo, a lo que son las clases de necesidades. Aquí estamos viendo un pequeño esquemita donde estoy poniendo pues las clases de necesidades que existen. Necesidades primarias, es una clasificación convencional, primarias, secundarias y terciarias, de acuerdo a su grado en este caso, eh, de importancia, ¿no? Que tiene para poder satisfacerse. Vamos a ver, necesidades primarias son aquellas que no podemos dejar de lado. Tenemos que satisfacerlas sí o sí, porque de lo contrario nuestra vida podría correr riesgo, podría correr peligro. Por ejemplo, la alimentación, la vivienda, el vestido, el descanso. Imagínate que una persona no duerma. ¿Podrá vivir esa persona? Bueno, va a vivir no en un estado adecuado, ¿no? Llega un momento en el que ya su organismo no va a poder más, ¿no? Y va a colapsar su salud. Necesidades secundarias, en cambio, se llaman generales. Sirven para mejorar la vida del hombre. También son llamadas necesidades sociales, cuya satisfacción va a generar un bienestar y va a permitir el desarrollo de la sociedad también. La educación, el transporte, el internet, eh, reunión social, por ejemplo, son necesidades de tipo secundaria, ¿no? Por ejemplo, eh, el deporte, por ejemplo, también es necesidad secundaria. Y en cambio las terciarias son necesidades también conocidas como superfluas o suntuarias. Esas necesidades superfluas o suntuarias son aquellas que van a servir para poder halagar la vanidad de la persona. No son necesidades en realidad necesarias de satisfacer. Si quieres, podemos satisfacerlas, si no, no. Pero estas necesidades tienen la particularidad de que van a estar más que nada en aquellas personas que tienen recursos para poder satisfacerlas. Normalmente una persona que se encuentra en pobreza extrema, no va a satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y también bien difícil que las tenga, ¿cierto? Porque podría pasar, pues, que en este caso esto se hiciera bastante difícil, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos. ¿Se entendió lo que les acabo de mencionar, chiquis? A ver, díganme, por favor, ¿se ha comprendido, no se ha comprendido? ¿Está bien? Estoy atenta a lo que ustedes indiquen, hijos. Si de repente quieren que explique de nuevo, no han entendido. Muy bien. Y los demás no los veo. Parece un tema de psicología, jejeje. Dice, sí, en parte sí. Ustedes saben que la psicología también está muy ligada a la economía. Por ejemplo, algunos premios Nobel de la economía no han sido economistas, sino han sido psicólogos. ¿Mm? Es más, ahora vamos a ver una clasificación de las necesidades que es desarrollada por el economista Abraham Maslow, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es, él no es economista, él es psicoanalista. Justamente por ahí de repente también verás el parecido, ¿no? De los cursos. Característica de las necesidades. Las necesidades son ilimitadas en número porque no las podemos contar. Hay infinidad de necesidades. Desde que eres un hermoso bebé hasta que eres un joven que te has convertido, ¿cuántas necesidades has tenido? No lo podemos contar, ¿verdad? Claro, porque son innumerables. Entonces, eso radica o eso nos da muestra de que las necesidades son ilimitadas en número. También las necesidades son limitadas en capacidad. Aquí se cumple el principio o ley de Gossen. Hay que recordar que Erland Gossen tiene en este caso tres leyes, ¿ya? Las tres leyes de Gossen. ¿Tú has escuchado las tres leyes de Gossen? A ver, dime. ¿Has escuchado las tres leyes de Gossen? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las tres leyes de Gossen? ¿Mm?
A ver, la primera ley de Gosen habla de los equivalentes económicos. Lo voy a poner por acá, ¿ya? Lo voy a poner por acá. Primera ley de Gosen. ¿De qué habla la primera ley de Gosen? Habla de los equivalentes económicos. Voy a cambiar el color para ponerlo. Equivalentes. Oh, perdón, no estoy hablando mal. De la utilidad marginal decreciente. De ello habla la primera ley de Gosen. Hernán Gosen fue precursor de la escuela neoclásica de la economía. Y como a Hernán Gosen, pues, se le conoce eh, como marginalista, se le conoce como precursor de la escuela. Uy, cambió todo. Ay, bueno, ya. Quería poner de color, de otro color esto. Bueno, como Hernán Gosen es precursor de la escuela neoclásica, con su teoría del marginalismo y la utilidad marginal decreciente. Te explico un poquito. ¿Quieres? ¿Quieres que te explique ello? ¿Sí o no? A ver, dímelo, ¿sí o no? ¿Sí o no? O vamos de frente adelante. Te lo voy a explicar, ¿sabes por qué? Porque en el último examen de San Marcos, este, o bueno, no en el último, sino en el antepenúltimo examen de San Marcos, vino una preguntita que era relacionada a la primera ley de Gosen. Y te decía, sí, según la primera ley de Gosen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? A ver, vamos entonces. La primera ley de Gosen habla justamente de la utilidad marginal decreciente. Imagínate que tú corres una maratón, llegas a la meta. ¿Cómo llegas? Uf, cansado, exhausto y sediento, ¿verdad? Entonces comienzas a beber agua, tomas. Wow. Llega un momento en que dices, ya, uf, ya no, ya. He podido calmar mi sed, estoy satisfecha. Ya no tengo sed. Pero imagínate que la gente te siga trayendo agua porque está sediento, ¿verdad? Entonces tú dices, no, ya no, ahí nada más. Ya no voy a beber más. ¿Y por qué? Porque ya lograste satisfacer tu necesidad. Ese producto que es el agua, que en un momento primero tenía tanta necesidad para ti, era tan necesario, ahora ya no lo es. ¿Y por qué? Porque su utilidad ha decrecido. ¿Y por qué ha decrecido la utilidad, profesora? Porque ha llegado a la satisfacción. Entonces, a mayor satisfacción, menor utilidad de los productos. Tienes hambre, comes. Ahora un plato de comida, una vez que ya estás satisfecho, no va a tener la misma utilidad que cuando tenías hambre, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso habla del principio de la utilidad marginal decreciente. Esa es la primera ley de Gosse. Ahora vamos a la segunda ley. La segunda ley de qué nos habla. Nos habla de los equivalentes económicos. ¿Qué implica esto? Implica de que un producto, o mejor dicho, una necesidad, yo la voy a poder satisfacer de diferentes maneras. ¿Y por qué lo puedo satisfacer de diferentes maneras? ¿Por qué? Porque es equivalente, los productos son equivalentes, es decir, son sustituibles también en cuanto a las necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, tengo sed, puedo tomar agua, o puedo tomar un jugo, o puedo tomar una infusión, o puedo tomar una gaseosa, o puedo tomar diferentes productos que al final y al cabo me van a permitir satisfacer la misma necesidad. Y la tercera ley es la tercera, la relacionada a la escasez. La escasez, ¿no? Dice pues de que el precio de un producto es más escaso, a más escaso es mayor, ¿no? A mayor escasez, a mayor escasez, mayor precio, ¿no? Es decir, cuanto más escaso, mayor va a ser el precio de dicho producto, ¿ok? Muy bien, hijos. Em, a ver, voy a dejar de compartir esto. Ay, no, casi pongo a abandonar la reunión. Casi meto la pata, chilli. Bueno, ya, listo. Entonces, ¿se entendió eso es lo que estoy explicando ahorita? ¿Se comprendió las tres leyes de Gosen? Y en general vamos a decir que a mayor satisfacción, menor necesidad. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, díganme, por favor. Chiqui, ¿no estás? ¿Qué pasó? Ah, ya, sí, dice. Muy bien. Aquí hay una preguntita. A ver,
Para ver la preguntita tengo que descargarla. Ahí estoy descargando. Ya, a ver, ahí sale la pregunta, a ver. A ver, ¿qué dice? Dice, en el Perú, el índice de precios al consumidor refleja la variación de los precios de una canasta de consumo de un consumidor típico. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, informó, con referencia al incremento de la remuneración mínima legal realizada, que las familias peruanas mostraron una disminución porcentual de gastos en alimentos y se ha evidenciado que incrementaron porcentualmente sus gastos en educación y salud o que aumentaron sus ahorros. Dicha información corrobora empíricamente. Esa ley es la ley de Engel. Ernest Engel nos habla de que cuando una persona tiene mayor nivel de ingresos, el porcentaje de sus ingresos que destina específicamente a poder satisfacer necesidades alimentarias va a disminuir. Por ejemplo, imagínate que yo gane 1.000 soles y gasto 600 en alimentos, pero cuando gane 5.000 soles o ganando 5.000 soles, no voy a gastar lo mismo en alimentos. Voy a gastar de repente 1.000 soles, pero en proporción a ese porcentaje que yo destinaba. Por ejemplo, cuando yo ganaba 1.000 soles y gastaba 600, era el 60% de mi sueldo, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que yo gastaba, ¿cierto? En alimentos. Pero ahora que gano 5.000 soles y gasto 1.000 soles en alimentos, ¿qué porcentaje es de mi sueldo el que yo estoy gastando en alimentos? A ver, díganme. Fácil, vamos. ¿Qué porcentaje? Vamos. ¿No es acaso el 20%? ¿Sí o no? Entonces, mira, ese cambio de 60% a 20% aprox, entonces es bastante fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora que gano más, tú dirás, profesora, pero ahora ganas más, gastarás más. Sí, voy a gastar más, pero no voy a gastar más en alimentación. Mayor porcentaje me voy a gastar de repente en educación, de repente en ahorro, de repente en comprar ropa, ¿cierto o no? Y en alimentos voy a mantener justamente un margen, ¿no? Que va a ser en menor proporción. Dime, ¿se entendió o no se entendió? La respuesta de tu pregunta es ley de Engel. A ver, chiquis, díganme, por favor, ¿me han comprendido o no me han comprendido? Son cuatro leyes de Engel, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos el tema de eh, distribución, consumo. Ujú. No quiero que te mezcles con tantas cosas. A ver, así es, sí, del área C. Esa es la ley de Engel, ¿ya? ¿Quedó claro? Pueden utilizar su micro por si acaso, no me molesto si utilizan el micro. Listo, sí, 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 sí. Muy bien. Vamos entonces a que las necesidades también son concurrentes. A ver, dame un segundo, por favor. Ah, ahí está. Listo. A ver, un ratito, chicos. A ver. Ahora sí, continuamos con fuerza. Y dice así, son concurrentes, ¿por qué? Porque muchas veces las necesidades se presentan varias al mismo tiempo o quizás también unas tras otras. También son sustituibles en su satisfacción porque ya te he comentado que se cumple la ley de los equivalentes económicos. Por ejemplo, puedo satisfacer una necesidad de diferentes maneras. Tengo sed, agua, gaseosa, refresco, infusión fría, etcétera, ¿no? Son complementarios porque muchas veces para satisfacer una necesidad necesitamos también satisfacer otras, ¿verdad? Y se complementan. Por ejemplo, estudiar requiere libros, cuadernos, lápices, lapiceros para escribir, de repente también un espacio, pero yo quiero estudiar, claro, pero todos están complementando, ¿te das cuenta? Tienden a fijarse porque muchas veces se hacen costumbres. Es decir, una necesidad se fija, ¿no? Se fija y se nos queda. Ahí están los hábitos, las costumbres, donde siempre nos acostumbramos a satisfacer
siempre una misma necesidad. ¿Ok? Muy bien, a ver, déjame dar una revisada a esto. Varían en intensidad también. Te estoy mencionando una más. Varían en intensidad, ¿por qué? Porque a veces una necesidad se presenta más apremiante en un momento que en otro. ¿Ok? A ver,
Hola, 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 hola. ¿Ahora sí se me escucha? Hola, chiqui. Hola. Ahora sí, he seguido tu consejo, Christopher es un salvador. Mira, ve, al toque lo hice, sí. Ya está bien, se puede trabajar así, ¿verdad? Listo, chicos, disculpen, no sé qué ha pasado. De repente, por lo que mi gatito ha estado por acá y ha movido algo de repente. A ver, continuamos, ¿ok? Estábamos indicando que los bienes se clasifican en dos, bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son aquellos bienes que van a ser creados por la naturaleza. Ellos se dice que en teoría son abundantes, y digo en teoría porque en la actualidad ya no podemos decir que son totalmente abundantes, ¿no? Debido a que pues hay depredación de estos recursos. También vamos a decir de que no tienen valor de cambio, ya que tampoco pues también no tienen dueño, no tienen dueño. Y también vamos a indicar que estos bienes tienen algo en común con los bienes económicos, que es justamente el valor en este caso, el valor de uso, ¿no? El valor de uso. Bien, vamos a indicar de que los bienes económicos, en este caso, sí son escasos. Ellos también tienen, al igual que los bienes libres, valor de uso, tienen valor de cambio, porque también tienen precio, en este caso tienen precio, y también tienen propietario, tienen dueño, ¿no? Vamos a hablar ahora de la clasificación, pero solamente vamos a clasificar a los bienes económicos, es decir, al segundo grupo. Por su naturaleza, los bienes pueden ser materiales o inmateriales, es decir, tangibles o intangibles. Si tienen existencia física, podemos ver con los sentidos, serán bienes materiales o tangibles. ¿Ok? Por ejemplo, ahí están los bolígrafos, ¿no? Están también los televisores, la ropa, etc. En cambio, los bienes inmateriales o intangibles, ellos carecen de existencia física, una marca, una patente, por ejemplo, una fórmula de un medicamento, por ejemplo, ¿no? De la vacuna contra COVID-19. Ahí está, pues, ¿no? También es un bien inmaterial. Tienen precio, tienen valor de uso, tienen valor de cambio y todo lo demás, pero ellos no tienen existencia material, ¿ok? Listo. Vamos a ver acá también según su función. Según su función, tenemos los bienes intermedios y finales. Los bienes intermedios todavía se van a destinar, también se conoce por su destino, ojo. Los bienes intermedios se destinan hacia la producción de otros bienes. Por ejemplo, todo lo que son insumos son bienes intermedios. Ahí está, por ejemplo, el cuero, la tela, el algodón, la lana, la madera. En cambio, los bienes finales ya están listos para ser consumidos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya los bienes ya hechos, ¿no? Por ejemplo, los zapatos que se hizo con el cuero, la ropa que se hizo con la tela. En este caso también tenemos a los libros, los celulares, los televisores, todo lo que ya está listo para satisfacer necesidad, esos son bienes finales. Según su duración, fungibles y no fungibles. Fungibles porque ellos en este caso sirven para un solo uso. No son duraderos, ya que no los vamos a poder mantener en el tiempo, solamente lo consumimos una vez y listo, ahí se terminó. La bebida, la fruta, los alimentos, todo lo que utilizamos una vez y se agota, se acaba ahí. En cambio, los no fungibles son los bienes duraderos, los que podemos utilizar varias veces. Todos los electrodomésticos, la ropa, los libros, ¿no? Eso lo podemos utilizar varias veces, por eso es que ellos son no fungibles. Según su destino, tenemos a los bienes, en este caso de consumo y de capital. De consumo, aquellos que van a ser destinados hacia la satisfacción de las personas, de las familias. Por ejemplo, una mochila, la vestimenta, los alimentos, los libros, ellos son bienes de consumo. En cambio, cuando hablamos de bienes de capital, ahí vamos a referirnos a los bienes, en este caso, que van a ser destinados a la producción de otros bienes, ¿ok? Para producir otros bienes. O sea, bienes que sirven para producir otros bienes serán los bienes de capital. Muy bien. Un bien intermedio siempre va a ser un bien de capital, pero un bien de capital no siempre es un bien intermedio, ¿verdad? Por ejemplo, bien de capital también es una maquinaria y una maquinaria no es intermedio, ¿cierto? En cambio, para que sea intermedio tiene que ser insumo, materia prima, que va a tener que ser transformada.
Según su aspecto jurídico tenemos los bienes muebles e inmuebles. Ojo, aquí tenemos que según el artículo 365 de nuestro Código Civil peruano, son bienes muebles aquellos que pueden ser trasladados fácilmente. Autos, mochilas, celulares, acciones, porque se pueden comercializar y cambiar de propietario fácilmente, aviones, trenes, etcétera. En cambio, los inmuebles no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Ahí están los terrenos, las casas, los departamentos, los edificios, ¿no? Ellos son bienes de tipo inmuebles porque ellos no se pueden trasladar fácilmente. Según su relación entre sí, tenemos sustitutos y complementarios. A los sustitutos también se les conoce con el nombre de sucedáneos. ¿Por qué? Porque pueden satisfacer la misma necesidad de, en este caso, vamos a tener la siguiente relación. Vamos a decir que en el caso de los bienes, de los bienes sustitutos, a medida que aumenta, en este caso, vamos a poner por aquí. Ay, esto son muy chuecas, espérate un ratito, a ver. Listo. Si en este caso aumenta, a ver, vamos a poner por aquí. Ya, a ver. Si aumenta el precio de un bien, ¿no? El precio de un bien, de un bien A, por ejemplo, ¿no? Un bien A, ¿ya? Aumenta el precio de un bien A, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir entonces es que la cantidad demandada de dicho bien, ¿no? En este caso, vamos a poner por acá, la cantidad demandada de dicho bien, o sea, de A, va a caer, ¿verdad? O sea, se va a reducir. ¿Y por qué se va a reducir, chiqui? Se va a reducir, ¿por qué? Porque según la ley de la demanda, mayor precio, menor cantidad demandada. Pero a mí no me interesa mucho eso, me interesa qué pasa con el otro bien. Por ejemplo, ¿qué pasará con el bien sustituto? Si la gente no compra A, ¿qué comprará? Comprará B y así la demanda del bien B, en este caso va a aumentar, ¿verdad? Aumenta. Entonces, ¿qué relación hay entre el precio de A y la demanda del bien B? Entre ellos dos hay una relación directa cuando son sustitutos, ¿ok? Directa cuando son sustitutos. Por ejemplo, sube el precio del pollo, la gente ya no compra pollo, comprará pescado y sube la demanda del pescado, ¿ok? En cambio, cuando son complementarios pasa diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si aumenta el precio del producto A, que en este caso es complementario, ¿ya? Se va a complementar con B, ya sabemos nosotros que la cantidad demandada de A, ¿qué va a pasar? La cantidad demandada de A va a aumentar, ¿no? Por la ley de la demanda, así es. Pero entonces, ¿qué pasará con la demanda de quien ahora es complementario, ya no es sustituto? Bueno, cuando ocurre esto, lo que va a pasar es que bueno, como la cantidad demandada de A ha caído, la gente no compra A, tampoco va a comprar el complementario, pues tampoco va a comprar B. ¿Para qué voy a comprar B si no puedo utilizarlo porque lo utilizo conjuntamente con A? Entonces, va a bajar también la demanda de B. Esto sucede cuando esos bienes son complementarios. Entonces, cuando son sustitutos, hay una relación directa entre el precio de un bien y la demanda del otro bien. Pero cuando son complementarios, hay una relación, en este caso, bueno, directa, y en este caso, cuando son complementarios, hay una relación inversa entre el precio de un producto y la demanda del complementario. ¿Se entendió? A ver, dígame, chiquis. Sí, muy bien. Esperemos que todos hayan entendido, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto. Luego te lo voy a pasar todo con el PPT, no te preocupes. Yo les paso todo, chiquis, no se preocupen, ya. Ya se lo voy a pasar todo así escrito. Listo. Sigamos. Según su relación con el ingreso del consumidor, tenemos los bienes normales y los bienes inferiores. ¿Qué es un bien normal? Un bien normal es aquel que a medida
que en este caso aumenta el ingreso del consumidor, pues también aumentará la demanda del bien normal, porque es normal que si yo tengo más plata, compre más, ¿verdad? Por ejemplo, aumenta el ingreso, aumenta el consumo de quién, por ejemplo, compro más pollo, ¿no? Ya no voy a comprar un medio kilo, voy a comprar un kilo, de repente, ¿no? Para los miembros de mi familia, o de repente ya no voy a tener solamente un televisor en la sala, voy a tener un televisor por habitación también, ¿no? Entonces aumenta la demanda de estos bienes, de los bienes normales. En cambio, cuando tenemos los llamados bienes inferiores, ¿qué ocurre? Los llamados bienes inferiores se van a comportar de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Al incrementarse el ingreso del consumidor, ¿qué es lo que va a pasar? Estos bienes, en vez de aumentar su demanda, van a disminuirla, porque son bienes considerados de baja calidad. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Cuando ganabas poco dinero, comprabas tu ropa usada o ropa en gamarra, de repente, una ropita de repente por ahí muy, muy económica, ¿no? Muy barata. Pero ahora que ganas más, ya no compras esa ropa, ¿no? Ahora te compras tu ropa en tiendas Zara, te compras, por ejemplo, tu ropa en otros lugares, ya no compras patitas de pollo, higadito, menudencia, ahora te compras pechuga de pollo para tu comida, ¿no? Entonces, esos bienes que comprabas antes, que ahora como aumentó tu ingreso del consumidor, los estás dejando de lado, se les conoce como bienes inferiores, ¿ok? Bienes inferiores. Entonces, los bienes inferiores aumentan, reducen su demanda al aumentar el ingreso del consumidor. Y son reemplazados muchas veces. Ahí, por ejemplo, se habla también de los llamados bienes superiores. Por ejemplo, antes comprabas aceite normal, ahora compras aceite de oliva extra virgen, ¿no? Que cuesta más caro, es mejor y todo, pero tiene un precio mayor. Se le conoce al aceite de oliva, en este caso será un bien superior. Antes comprabas pan de la panadería, ahora ganas más y compras pan Bimbo esponjosito. Es más caro, pero lo consideras superior. Al de la panadería lo consideras inferior. ¿Se entendió o no se entendió, chiquis? A ver, coméntame. Coméntame. ¿Se entendió o no se entendió aquello? Dígame. ¿Se entendió? Ahorita voy a explicar Giffen y Veblen. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos a los casos especiales de los bienes, ¿ya? Los Giffen y los Veblen. Primero tienes que entender que estos bienes no cumplen la ley de la demanda. Cuando nosotros analicemos la ley de la demanda, vamos a hablar de bienes normales. Bienes normales. Los casos especiales, tanto los Giffen como los Veblen, no son normales. Son bienes especiales. ¿Ok? Entonces, a estos bienes especiales, que como dice Christopher, no cumplen la ley de la demanda, se les va a analizar de otra manera. Por ejemplo, dice, ¿no? En caso de los bienes Giffen, se tratan de bienes inferiores, como por ejemplo los que estamos viendo aquí arriba, ¿no? Al costadito. Este tipo de bienes inferiores, acá abajo está. Los bienes inferiores, una clase de bien inferior es el bien Giffen. ¿Por qué? Su consumo, en este caso, va a ser mayor a medida que aumente el precio. Profesora, pero no que a mayor precio o menor cantidad demandada. Sí, pero en el caso de estos bienes que son de primera necesidad, que son bienes altamente necesarios, en ellos no se va a cumplir eso de que a mayor precio, menor cantidad demandada, sino a mayor precio, mayor cantidad demandada. Porque son tan necesarios que así cuesten más, la gente los va a conseguir comprando. ¿Tú te acuerdas? No sé si habrás estado en ese momento, te habrás dado cuenta de que cuando hubo lo del fenómeno del niño costero la otra vez y se rompieron tuberías, no había agua, ¿te acuerdas? No había agua. Y como no había agua, el agua comenzó a escasear tanto que el precio de una botellita chiquita de agua costaba 8 soles, 10 soles, 15 soles. ¿Acaso la gente dejaba de comprar agua con ese precio? No, la gente más bien estaba desesperada por conseguir más agua, ¿verdad? Como los tanques de oxígeno, así también, exactamente, Christopher, así es. Entonces son bienes altamente necesarios, pero la diferencia es que en estos bienes Giffen son bienes de primera necesidad y son bienes que todos los consumimos.
Se diferencia de los Veblen. ¿Por qué? Porque los Veblen son bienes suntuarios. Así es, Christopher. Claro, para no originar mercados negros tuvieron que implantar precios. Ajá. En este caso, los bienes Veblen son bienes suntuarios, bienes que tienen, en este caso, arraigo más en aquellas personas que tienen dinero, que tienen recursos económicos altos, ¿no? Pero en una persona, por ejemplo, que tiene recursos económicos bajos, no van a aparecer estos bienes. En el caso de los bienes, de las personas que son ricas, por ejemplo, cuanto mayor es, en este caso, el, el precio del producto, pues mayor será la cantidad demandada. Por ejemplo, un auto de lujo, como vemos ahí, un Lamborghini 2024. Ese producto, por ejemplo, va a ser cotizado más que nada en gente que tiene altos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, los jeques árabes, ellos los comprarán. Y cuando ellos los compren, pues eso les genera mayor estatus, ¿no? Ah, mira, ve, tanto gana que él tiene para comprar eso. Pero en cambio esos bienes no van a estar hechos para nosotros, ¿no? Para personas que de repente no tenemos ese tipo de ingresos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que los Veblen se diferencian de los Giffen en que son suntuarios. En cambio, los Giffen son inferiores, ¿ok? Un Rolex, un auto de lujo, artículos de alta gama, por ejemplo, serán bienes Veblen y a mayor su precio, mayor la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque eso le genera más estatus a las personas que los están consumiendo. ¿Se entendió? A ver, díganme, hijos, ¿se entendió o no se entendió? Coméntame. A ver, dime. A ver. Sí, dice Fernando. ¿Alguien más por ahí? ¿Están comprendiendo o no están comprendiendo, chiquis? Coméntame nomás, ¿ah? Muy bien, excelente. Todo claro, muy bien. Con tal que no me digas que todo está claro como el agua del río Rímac, no hay problema. Sigamos, hijos. ¿Qué es un bien transable y un bien no transable? Un bien transable es aquel que se puede comercializar dentro y fuera del país. En cambio, un bien no transable es un bien que no se puede comercializar dentro y fuera del país. ¿Ya? No puede, no se puede comercializar. Por ejemplo, una casa yo no la puedo exportar, ¿verdad? Pero los quincones hechos en Chiclayo, los sombreros hechos en Cajamarca, eso sí se puede exportar, ¿verdad? La ropa hecha en Gamarra también. Entonces ellos son transables. Y los no transables serían las casas, los terrenos, por ejemplo, ¿no? Los bienes raíces específicamente. Muy bien. Entonces se comprendió, ¿verdad? Ya. Vamos a trabajar la práctica, ¿ok? Después te voy a pasar mi material, ¿sí? Te voy a pasar material. A ver, vamos a compartir la practiquita. ¿Dónde están? A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente, mis chiquis. Ahí están. A ver, por acá. Hoy no lo veo la práctica, un ratito, pero. ¿Se ve? A ver, hijos. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Wow, qué hermoso. Ya. A ver, vamos a resolver la primera pregunta, que trata sobre el tema de necesidades humanas. A ver, hijos, díganme ustedes. Se escucha normal todo? ¿Bien? ¿Todo bien? A ver, díganme, confírmame. Confírmame. Sí, excelente, hijos. Vamos entonces a ver. La primera preguntilla. La primera preguntilla. A ver, ¿qué nos dice la primera preguntilla? Dice, esta semana las actividades de estudiar, trabajar extra, practicar un deporte, salir. ¿Qué más? A ver, dice, salir a cenar con la familia, se frustraron por dos sucesivos sucesos imprevistos, dice, ¿no?
Algunos miembros se enfermaron y además nos cortaron el servicio de luz en casa por no pagar el recibo. ¿Con qué características las necesidades se relaciona lo anteriormente señalado? A ver, vamos. ¿Con qué características las necesidades se relacionan? Dígalo usted, chiqui. A ver, por ahí están respondiendo. Solamente una persona responde. La A, dice por ahí. A ver, la A. ¿Será la A o no será la A? ¿Qué dicen, por favor, los demás? ¿Es o no es? ¿Cierto o no cierto? ¿Qué disqui disqui? Dime, chiqui, dime. A ver, la clave es la letra. A ver, por aquí me dicen la A. A ver, dice, ¿con qué se relaciona ello? Bueno, quieren ir a cenar, dice, ¿no? Se van a cenar, pero eso se frustró. ¿Por qué? Porque no, nos cortaron el servicio de luz y además porque no hemos pagado el recibo. O sea, ¿qué refleja ahí? Yo lo entendí como que ya tenía necesidad y apreció otro. Ya. Bueno, pero acá, miren, leamos con cuidado. Dice, las actividades de estudiar, trabajo extra, práctica de un deporte y salir a cenar con la familia se frustraron por dos sucesos improvistos. Algunos miembros se enfermaron y además nos cortaron el servicio de luz en casa por no pagar el recibo. ¿Con qué características de las necesidades se relaciona lo anteriormente señalado? A ver, hay una dependencia ahí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Podemos percibir ahí una dependencia o no? Unas con otras. Entonces, ¿qué característica sería? La de complementarias. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Dice por aquí, Juan, luego de jugar un partido de fulbito, bebe una botella de agua en su totalidad para satisfacer la sed producto del esfuerzo físico realizado. Uno de sus amigos le pasa otra botella, pero esta vez solo toma la mitad, dejando el resto del contenido. Del texto anterior podemos inferir que la satisfacción suplementaria obtenida del consumo de la botella de agua ejemplifica qué cosa. Vamos, eso lo hemos hecho hace un rato, hemos hablado de eso. A ver. Muy bien, la C, la utilidad marginal. ¿Qué ha pasado con la utilidad marginal? Que con respecto a la botella que le trae el amigo, a la extra, ya no es necesaria, ¿no? Porque ya pudo satisfacerse. Muy bien, excelente. Ha disminuido, muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Dice, con respecto a la ley de Gosen, esta señala, a ver, ¿qué señala la ley de Gosen? ¿Qué habíamos dicho en general? A mayor satisfacción, menor necesidad. ¿Cuál sería la clave entonces? Vamos. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la letra E. Muy bien, excelente, Christopher. Excelente. Vamos con la pregunta número 4. A casi 3 años de la aparición de la propagación del virus de la COVID-19, las medidas de protección para evitar el contagio continúan vigentes en la comunidad. Es así como las personas al salir de sus hogares portan sobre el cuello, cartera o en el bolsillo, alcohol medicinal o la presentación en gel, ¿no? Así como en dispensas de establecimientos, centros comerciales, libre concurrencia, escuelas, etcétera. Dicho producto satisface una necesidad, a ver, ¿de qué tipo? Y que tiene como característica ser, a ver, vamos, a ver, secundaria podría ser, si dice en este caso la COVID-19 fue un virus que nos atacó y que mató mucha gente, ¿no? Mató mucha gente y que
Bueno, dice que ahora es indispensable, ¿no? Para la comunidad. Continúan vigentes. Entonces eso se ha hecho primario. Ya se ha hecho primario y se ha fijado, ¿ok? Se ha hecho primario y se ha fijado. ¿Listo? Porque dice que la gente no camina sin eso, ¿no? Acá hay una pregunta que fue pregunta de examen de admisión. Dice, analiza el siguiente texto y a continuación responde a las preguntas 5 y 6. Supongo que la población mayor de 18 años, el distrito se encuentra en Urigancho, de 1, de 2, Villa María del Tufo de 3, demandan las siguientes necesidades. A, alimentación, B, respeto, C, creatividad, seguridad física, D, descanso, B, e intimidad sexual, F. Un investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos grafica así. Dice, ahí está, ¿qué tenemos aquí? Tenemos intersección de conjuntos, ¿verdad? Entre D1 y D2 y D2 y D3. Muy bien. Dicen, uno de los hallazgos de su investigación relativo a las mayores necesidades describe que D1 intersección con D2. ¿Cuál sería D1 con intersección D2? Ahí está. C, ¿verdad? A ver, dígame, chiquis, pues dígame. C, ya. Y D2 unión D3. ¿Cuál sería D2 unión D3? Todo, ¿cierto? Claro que sí, ¿no? D2 unión D3. D2 unido a D3. Ahora dice, ello implica que las prioridades de la población son las siguientes. A ver, ¿qué necesidades se están tomando en cuenta ahí? A ver, ¿cuáles están tomando en cuenta? Se está tomando en cuenta, ¿cuál sería? A ver, habla. Las necesidades de, ¿cuál sería? Seguridad física es D. ¿Qué más? Intimidad sexual sería F. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Está también seguridad física. Bueno, ahí hay varias, ¿no? En realidad, pero dentro de ellas el rubro que toman según Maslow son descanso, intimidad sexual, creatividad y seguridad física, ¿verdad? Entonces, ahí están pues todas ellas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál dices que es? La D, excelente, la D. Y también vamos a encontrar la pregunta número 6. Dice, los hallazgos de la investigación económica sobre las necesidades humanas detectadas como prioritarias en la población de los 3 distritos permiten identificar que desde la perspectiva de la pirámide de Maslow, las necesidades se dividen en los siguientes grupos. Bueno, ¿a qué grupos van a pertenecer esas necesidades ya mencionadas? Pues van a pertenecer a las necesidades fisiológicas, ahí mencionan el descanso, también van a pertenecer a necesidades de afiliación, ¿no? De filiación, van a pertenecer también la autorrealización, ¿no? Ahí está la creatividad, la hemos visto. Y también vamos a ver a las necesidades de seguridad, ¿verdad? Porque habla de seguridad física. Entonces la clave sería la E de elefante. Muy bien, es una pregunta clásica en realidad, siempre es ahí así. Y la número 6 dice, el hallazgo del... Bueno, la número 7, perdón. El último bloqueo de carreteras producido en el país hizo que muchos productos perecibles, sufrieran las consecuencias de la larga para. Estos bienes, bueno, ¿cuáles van a sufrir la consecuencia de la larga para? Aquellos que se pueden malograr. ¿Y cuáles son? Los bienes fungibles, los que se utilizan una sola vez, por ejemplo, alimentos. Transportados en camiones fueron rematados o tirados al borde de la pista. Las familias también sufrieron las consecuencias de esta paralización al tener un mayor desabastecimiento de bienes. ¿De qué tipo? De consumo, ¿verdad? Son bienes de consumo. Entonces la clave sería la B, fungibles y de consumo. Porque estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Los alimentos son perecibles, son fungibles y son bienes de consumo directo para la familia. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 7. Ah, no, la pregunta número 8, ¿verdad? Vamos con la pregunta número 8. Y dice, de acuerdo con determinados pronósticos y análisis, la ciencia económica suele clasificar los productos de bienes y servicios en transables y no transables. En los ejemplos que se citan a continuación, ¿qué productos se consideran absolutamente no transables? O sea, que no se pueden comercializar por nada del mundo. Vamos, clave, al toque nomás, eso se ve al ojo, no transables absolutamente.
La A, dice Christopher. Muy bien, Christopher. Christopher nomás está en la clase, creo. Ay, chicos, a nosotros nos estaban respondiendo tres más, ¿no? Está bien, está bien. Bien, entonces, Yanela, muy bien también, Yanela, no había visto Yanela que había respondido también. Dice pues la clave es la letra A porque habla de las viviendas construidas en la región Piura. Muy bien. Pregunta número 9. Alex tiene una empresa de camisas. Para ello utiliza mano de obra, insumos y máquinas. Los bienes que crean los exportan y también los venden en el mercado interno, obteniendo por ello ingresos. Lo último es una característica de los bienes económicos relacionados ¿con qué se relaciona? Si dicen que, muy bien, la D, excelente, Yanela. ¿Por qué? ¿Por qué la D? A ver, exporta, importa, intercambia, es su valor de cambio. Muy bien. La clave es la D. Excelente, Yanela. Vamos con la número 10. Para finales del mes de agosto del presente año, el precio del pollo llegó a registrar entre 11 a 13 soles el kilo en algunos mercados de la capital, llevando a la situación de que los hogares compren menos cantidades y opten por dejar de consumirlos, ya que surgen alternativas como el mondongo, patitas o espinazo. Por otro lado, quienes también son clientes en estos mercados son los dueños de pequeños restaurantes que redujeron significativamente sus compras de la carne avícola, representando para cada tipo de consumidor un bien, ahí dejo espacio, respectivamente. A ver, ¿cuál sería la clave? Vamos. Para la gente que compra para realizar su comida, será bien de consumo, pero para los restaurantes será un bien de capital. ¿Cuál sería la clave entonces? La C. Muy bien. Excelente. Chiquis, ¿hasta qué hora tenemos clase, por favor, me comentas? ¿Hasta qué hora tenemos clase para ir calculando? 6:10, me apuro entonces, ¿ya? La número 11. ¿Cuál es la clave de la 11? Así rapidito, vamos. Con la que me mandaste, ¿no, hijo? ¿Cuál sería la clave entonces? Es muy parecida a la que estamos viendo hace rato. ¿Cuál será la clave? Dice, esto implica que como ella aumenta sus ingresos, entonces disminuirá la proporción de su ingreso gastado en alimentos, ¿verdad? Va a gastar menos en alimentos, está cumpliendo la ley de Engel, ¿cierto? Cierto. En la clase de economía, el profesor hace mención a las fallas de mercado, entre las que se consideran a los monopolios naturales, las externalidades y los bienes públicos. Estos últimos tienden a presentar diversas características, como por ejemplo, los bienes públicos son bienes que crea el Estado y se caracterizan por dos cosas: por no tener rivalidad y por no tener exclusividad. O sea, un bien público no tiene un rival, ¿no? Bueno, los puros, ¿ah? Los puros. Los bienes públicos puros no tienen rivalidad. Por ejemplo, un bien público puro, ¿cuál es? Los parques, las carreteras, ¿no? Esos son bienes, las Fuerzas Armadas. En cambio, impuro será, por ejemplo, San Marcos es un bien público impuro, porque tiene competencia. Universidades privadas hay, por cierto. Un hospital también es bien público impuro. ¿Por qué? Porque tiene competencia. Ahí están las clínicas, ¿ok? ¿Qué más? También tenemos la no exclusividad. ¿Por qué? Una característica de la no exclusividad porque no está producido específicamente para alguien, sino para todos. No hay manera de que hayan personas que no lo reciban porque está hecho para todos. Entonces la clave es la letra C de casita. Muy bien. Bien, chiquis. Hablando de los servicios, estas son prestaciones que también satisfacen necesidades. O sea, los servicios se utilizan para poder satisfacer necesidades de las personas, ¿verdad? Y ello es importante, claro que sí, es importante, porque va a permitir en este caso poder satisfacerlos, ¿cierto? Muy bien, vamos ahora a poner nuestro quizzes, ¿ya?
Vamos a nuestro quizzes. Tenemos solamente escasos minutos, así que vamos rápidamente con el quizzes de necesidades, bienes y servicios. Los servicios se clasifican en qué, a ver. Se clasifican de acuerdo a quien los produce, públicos o privados, ¿no? Eh, si son públicos los crea el Estado, si son privados cualquier persona. Y los bienes, perdón, y de acuerdo a quien los recibe pueden ser individuales o colectivos, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a poner por acá. Ya tengo tu quizzes. Oh, ya, ahí va. A ver, ¿qué tal te va con este quizzes? Te mando el enlace aquí, ahorita. Listo. Vamos, chiquis, ingresando. Ya les envié el enlace para todos. Listos, vamos. A ver, son los únicos que van a ingresar. Empezamos entonces, ¿ok? A ver, vamos. 1, 2 y a las 3.
Bien, Chiqui, muy bien, ¿ah? Pero ese está fácil. Ahí tengo otro que tiene otro nivel. Vamos a ver si ahí también lo haces igual. Apresúrense. ¿Listos? Cerramos el quizzes. A ver, apresúrense. Ya nos hemos pasado la hora. Vamos, una más, una más, una más. La Padula creo que lo ha lesionado el internet, ahí lo ha lesionado a la Padula. Bien, hijos, lamentablemente por el tiempo voy a tener que cerrar, porque ya saben que ya me pasé la hora. ¿Qué es eso? Mira, mi sabio está el último. ¿Eh? Vamos, Yanela. Punto y Ara, excelente trabajo, muy bien, chiquis. Miren, este estaba suave, ¿ah? Pero yo tengo otro que tiene otro nivel, que es uno de repasito que hice. Pero tiene el tema de necesidades, bienes, servicios y proceso económico y producción. Así que una vez que avancemos esos otros temas, ¡plá! Te tomo ese quizzes, ¿ok? Que va a ser más fuerte y que tiene preguntas de eco, ¿sí? Bueno, hijos, les voy a enviar en unos minutos, les envío el material con el tutor para poder poner algunas cositas más que te he enseñado hoy día. Y bueno, pues espero que les haya gustado la clase. Disculpen el tiempito de que se me fue el volumen, el audio, pero lo solucionamos, eso es lo importante. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, hijos. Chau. Gracias. Nos vemos. Ahí les estoy enviando el material. Gracias a ustedes.